que no te calculen mal tu pensión. Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y vamos a hablar de ese tema tan importante que es el pan de cada día, ¿verdad? El que ustedes estén afortunadamente ya en el trámite de su pensión, ya presentando su solicitud de pensión y que les den precisamente pues esta resolución de pensión en donde les están calculando su pensión. Y lo que queremos ver con ustedes es precisamente esos principales factores que son los que intervienen en un cálculo de pensión. Estamos hablando del régimen pensionario 73, Instituto Mexicano del Seguro Social, y que puede ser en cualquier resolución de pensión o en cualquier cálculo de pensión, pero nos estamos enfocando específicamente a este régimen. Sabemos que el régimen pensionario 73 tiene tres requisitos principales para que ustedes sean sujetos a una pensión por este régimen, que es el que cumplan un mínimo de 500 semanas, que tengan un mínimo de 60 años y que estén en un periodo de conservación de derechos, que sabemos que es la cuarta parte del tiempo que ustedes han cotizado en toda su vida laboral. Como siempre hemos puesto el ejemplo de si usted ha cotizado 20 años, bueno, su periodo de conservación de derechos son 4 porque es la cuarta parte. Entonces hay que cumplir estos tres requisitos para poder ser sujeto o para que le otorguen a usted una pensión por régimen 73. Pero estos son los requisitos. ¿Cuáles son los factores que se toman para el cálculo de la pensión? Que es en donde nos vamos a enfocar precisamente para evitar que les calculen mal su pensión o que ustedes tengan estas referencias para que puedan saber en qué factor están calculando mal si es que hay un cálculo erróneo, diferente al que ustedes tienen en su planeación de pensión, han considerado. En este caso son muchos los factores que intervienen en el cálculo de la pensión régimen 73, pero vamos a ver los más importantes. En este caso, pues es el número de semanas cotizadas con el que ustedes llegan a ese momento de solicitar la pensión. Ese puede ser en un momento dado un motivo por el que se le esté calculando una pensión diferente a la que usted había considerado o tiene en su planeación de pensión, que saben que siempre hablamos de lo importante que es su planeación de pensión. Si está en este proceso de pensión, debe de tener su planeación de pensión, sus cálculos de su pensión. No puede llegar al Seguro Social sin tener una idea o una referencia de qué es lo que le corresponde de acuerdo a sus factores. Entonces, el primer factor es el número de semanas cotizadas. Yo siempre les recomiendo que cuando acudan a la clínica a solicitar precisamente su pensión, lleven su constancia de semanas cotizadas de un día anterior o de ese mismo día, ¿verdad? Incluso les pueden hacer firmar, si ustedes están de acuerdo, en que el cálculo se les realice con ese número de semanas cotizadas que está en su constancia. Eso es muy importante. Ese es el factor número 1. Factor número 2, salario promedio de las últimas 250 semanas. Este salario promedio, bueno, no es difícil que lo calculen, pero puede ser no exacto. Es por eso que siempre, de verdad, yo les voy a recomendar, y como siempre se los comento, con quien ustedes decidan que les dé confianza, pero lleven o calculen o tengan a la mano su planeación de pensión. No es un gasto, es una inversión. Por favor, háganlo con gente profesional que se dedique a esto. No, pues tal vez alguien les ofrezca que les hace el cálculo de su pensión, ¿verdad? Pero pues puede tener errores, puede variar. Entonces, eso es muy importante, que en la planeación que nosotros les entregamos precisamente estos principales factores para que ustedes los tengan de referencia en el momento en que se presentan a solicitar su pensión. Ustedes van a tener, además de los cálculos, de los escenarios
que determinemos para cada uno de ustedes de acuerdo a su estrategia. Les presentamos estos principales factores para que los tengan de referencia de una manera inmediata en el momento en que ustedes les dan esa resolución de pensión. Entonces, el factor número 2 es el salario promedio de las últimas 250 semanas que nosotros les calculamos en su planeación de pensión. Y de igual manera, si varía este dato, pues va a variar su cálculo de pensión. Pero si ustedes en ese momento se dan cuenta que hay una diferencia entre su salario promedio que se les calculó en su planeación con el que está calculado en su resolución de pensión, bueno, pueden comentarlo inmediatamente y decir, oye, es que yo tengo una diferencia, podrías verificarlo, ¿verdad? O en el número de semanas, mira, aquí está la constancia de semanas cotizadas, yo tengo 1500 y me están calculando mi pensión en esta resolución con 1000 semanas. Por supuesto que va a haber ahí una diferencia en el cálculo de la pensión. Un tercer factor es la edad. Sabemos que a partir de los 60 años, que es una pensión por cesantía, pues corresponde a un 75% en el factor edad. Si tenemos 61 va a ser un 80%, si tenemos 62 va a ser un 85%, si tenemos 63 va a ser un 90%, si tenemos 64 va a ser un 95% y hasta los 65 ustedes van a tener ese 100% en el factor edad. Y en la resolución de pensión precisamente viene registrada esta edad. No vienen aquí, si usted sabemos que si usted tiene 60 años con 6 meses y siempre se dice más un día, yo siempre le recomiendo que sea más una semana por lo menos. Es decir, si usted cumple el 30 de un mes y llega al 30 con los 66 meses, no, por favor, ahí sí, cotice otro mes, no se arriesgue a que por un día, por un conteo, puede ser que en ese año febrero pues tiene 28 días, entonces ya no son los 60 años con 6 meses, ¿verdad? Nos van a faltar unos días. Entonces, pero en ese caso, que 60 y medio o más de 60 y medio, ya correspondería en este factor a un 80%. Le van a otorgar precisamente ese nivel inmediato superior en la edad cuando cumple esta edad más los 6 meses más una semana, como yo les comento, para que les den el siguiente nivel de edad, que sería en este caso 61 años, que corresponde al 80% y ya no al 75%. En la resolución de pensión no vienen los 62 y medio, va a venir ahí 60 y medio, va a venir ahí 60 años, pero va a tener un 80% factor edad. Eso es importante porque muchas veces, pues al momento de ver, dice, es que no me están considerando esos meses de más en donde ya tengo el siguiente nivel porque ven que tiene 60 años. No, va a tener 60 años en este ejemplo que estamos mencionando, pero en el factor sí va a tener el porcentaje que corresponda a 61 o a los más de 60 y medio, que en este ejemplo sería el 80%. Y de igual manera, aquí se puede prestar precisamente a un error en el cálculo, porque pues les están anotando 60 años, por alguna razón no están considerando esos 6 meses y más, y les están dando un 75%. Ustedes saben, o sabiendo en ese caso, que ya tienen esos 6 meses y más que les da derecho a este 5% más en el factor edad. En ese momento, ¿verdad? Que puede ser un error, ustedes pueden con su acta de nacimiento que entregaron o con una copia que tengan ustedes decir, mira, es que yo ya cumplí los 6 meses y más, entonces ya me corresponde el siguiente nivel. Esa es la importancia de que ustedes tengan en mente, pero ya tengan el conocimiento de sus factores particulares para el cálculo de la pensión. Número 1, que sepan qué factores son
los que se consideran para el cálculo de la pensión, que ya los tengan en su conocimiento y en su mente cuando van a hacer este trámite, y los tengan en un documento en donde puedan corroborar inmediatamente si hay alguna diferencia. Entonces, en este caso, otro factor en el que se puede precisamente pues ocasionar un error es en el de la edad, en el porcentaje, en el factor edad, que como lo acabamos de explicar, y que lo pueden comprobar con el dato de su fecha de nacimiento en su acta de nacimiento. Otro factor puede ser asignaciones familiares. Sabemos que las asignaciones familiares pues son este apoyo, ¿verdad?, que se otorga por carga, así se le llama. Se calcula un porcentaje dependiendo de la asignación familiar que usted tenga en particular, y sabemos que por esposa, esposo, concubina, concubinario, pues es un 15% el que se calcula en su pensión. Por hijos menores de 16 años o menores de 25 años que aún estén estudiando y que cumplan con los requisitos de estudio, ¿verdad? Se tienen que presentar pues sus comprobantes correspondientes y la documentación que les solicite para que puedan ser registrados, pero por estos hijos que cumplan con estos requisitos se les adiciona un 10%. En el caso de que no se tenga padres o esposos o hijos, esposa, esposo o hijos, y si se cuentan con padres que dependan económicamente de ustedes, entonces se va a tomar en cuenta un 10% por cada padre. Esta es una forma de asignación ascendente, ¿verdad? Y por último, puede ser que si no se tiene ni esposo o esposa, ¿verdad?, como corresponda, ni hijos, ni padres, entonces se le otorgará una ayuda asistencial, una ayuda por asistencia, es decir, una ayuda porque usted está solo, pero en este caso, si no se cuenta con las demás figuras. Esa es la parte del factor de asignaciones familiares, que son las más importantes. Hay otras, ¿verdad?, pues allá en los cálculos, pero ya son meramente cálculos, en este caso como la cuantía básica, en fin, que también forma parte de este cálculo de la pensión. Pero los factores que acabamos de mencionar son los factores que van a ir determinando esos porcentajes en su cálculo de pensión. Por supuesto, pues está el 11% por el factor de subsidio, que se le llama también factor Fox, o es un subsidio que se estableció en ese periodo presidencial, o en este caso también se toma en cuenta, ¿verdad?, este porcentaje, y son otros factores también que se toman en cuenta para el cálculo de la pensión, pero en este caso, bueno, los que acabamos de mencionar son los principales factores y son en los que podría ocurrir un error de cálculo, y que ustedes deben de estar atentos a tener precisamente un parámetro de comparación, un estudio, una planeación de pensión que les diga precisamente pues qué pensión les corresponde de acuerdo a estos factores que cada uno de ustedes tengan, y que su caso es particular. Cada cálculo es único. No puede haber dos iguales, porque cada uno pues puede tener diferentes salarios, diferente edad, diferentes semanas, diferente salario promedio, diferentes asignaciones. Entonces cada caso es particular, y esto es por eso que es tan recomendable que ustedes tengan su planeación de pensión, para que tengan con qué comparar y vean los factores que les corresponden, y que son, de acuerdo a estos factores, es el resultado del cálculo de su pensión.
En esta resolución de pensión, en donde se presentan estos factores, también por supuesto se va a presentar el monto de su pensión, también se va a presentar la fecha en la que les van a hacer el primer pago de su pensión, también se les presenta el pago retroactivo al que tienen derecho en esta pensión, que saben que es a partir del día siguiente en que usted se dio de baja hasta la fecha en que usted recibe ese primer pago de su pensión. Ese periodo es un pago retroactivo que les van a realizar el mismo día que les realicen su primer pago de pensión. Pero bueno, estos son otros aspectos que ya hemos visto. Vean, por favor, de verdad los tutoriales que hemos hecho incluso en versión corta para presentarles los documentos que les van a otorgar el día de su pensión y qué datos son los más importantes que ustedes deben de verificar. Todo es importante, todo hay que revisar, pero hay datos que son determinantes, ¿verdad? Como el régimen pensionario que también aparece en su resolución de pensión. Vean estos tutoriales, por favor. Hay una versión más larga en el que detallamos, vemos cada dato que tiene cada documento. Es muy importante que lo vean y lo pueden corroborar rápidamente con el tutorial corto, en donde también presentamos los 3 documentos y les mencionamos y les señalamos estos datos que son los que debemos, en los que debemos de enfocar más nuestra doble verificación, ¿verdad? Todo hay que verificarlo, pero estos datos hay que super verificarlos, es un proceso único, es un proceso que va a determinar su futuro. Saben que es muy importante la pensión y que si ustedes están en este proceso, por favor, háganlo de la mejor manera, y ese es el objetivo precisamente de estos tutoriales, en darles esos puntos y esa información muy detallada. Sé que les va a ser de utilidad, que verifiquen estos puntos, que ustedes los conozcan y los manejen y que realicen su planeación de pensión. Saben que con mucho gusto, bueno, nosotros se las podemos realizar. Podemos determinar su estrategia, la estrategia para cada uno de ustedes, y les elaboramos su planeación de pensión. También pueden pues aclarar sus dudas que tengan sobre estos procesos de pensión a través de una asesoría telefónica, videollamada, presencial. Estamos en la Ciudad de México, directamente yo los atiendo. Es un gusto para mí enorme atenderlos en cada una de estas modalidades de atención, en realizarles su planeación de pensión con la estrategia correcta, idónea para cada uno de ustedes, que también nos lo platicamos para determinar esos puntos y elaborarles su planeación, la pensión o la planeación que más le convenga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su atención, siempre agradeciendo las bendiciones, las frases, su atención, por solicitar, ¿verdad?, nuestras asesorías de toda la República Mexicana, y como siempre digo, de verdad, de muchos países en el mundo, de todos los continentes. Creo que no hay un continente que no haya un mexicano, y eso nos da mucho gusto, porque pues están allá luchando por su familia, por tener una mejor vida, y nos da mucho gusto y les mandamos un abrazo a todos nuestros mexicanos, estén en el extranjero, estén aquí en México. Gracias por sus palabras, gracias por sus bendiciones, muchas bendiciones también para todos ustedes en donde estén, siempre trabajando y tratando de ser mejor cada día. Nuestros datos de contacto para cualquier asesoría o planeación que ustedes requieran siempre están en la parte inferior del tutorial. El número de WhatsApp es el 55 49 13 53 19 y nuestro correo electrónico es capitalhumano@gmail.com. Ahí nos pueden contactar, en nuestra página de Facebook o en TikTok, en la plataforma que ustedes
decidan, ahí estamos. Ya tenemos muchos también videos cortos, ¿verdad? Para que ustedes los vean, además de estos que son un poco más largos. Muchísimas gracias de verdad por su atención. Muchas bendiciones y bueno, pues como siempre hacemos mención a alguna situación, alguna emoción, alguna dinámica que nos pueda ayudar en nuestra vida diaria, y ese es el objetivo. Y les agradezco de corazón todos esos comentarios tan bonitos de que estas reflexiones o estas frases o estos comentarios les gustan y les han ayudado, y ese es el objetivo, que nos ayuden en nuestra vida diaria. Puede ser algo muy sencillo, pero recordemos que no por ser sencillo no es importante. A veces las cosas sencillas son las más importantes, o las cosas que no vemos en el día a día. Siempre estamos preocupados por cosas grandes o que creemos que son las importantes, y descuidamos esas cosas sencillas que tenemos día a día, esas personas incluso que tenemos junto a nosotros día a día, y que es lo más importante que podemos tener. Y en este caso yo les quiero hablar, que ya hemos hablado sobre el estrés, pero hay una parte, y tiene muchas caras el estrés. El estrés es una forma, ¿verdad? Y es una forma natural que se tiene, que el cuerpo humano genera por situaciones de la vida cotidiana. Y no es malo el estrés. Ante situaciones debemos de tener cierto nivel de estrés para poder vivir. No es dañino en ese sentido. Pero cuando ese estrés ya se convierte en un estrés en periodos largos o en un estrés crónico, que ya en ese caso se le llama distrés, es dañino porque genera sustancias como el cortisol, que inflama los órganos de nuestro cuerpo, y esta inflamación de estos órganos de nuestro cuerpo nos genera enfermedades. Entonces es determinante y es muy importante, y estamos en esa época en la que, bueno, ya se le dio nombre, porque así es científicamente, ya se descubrió que esto es lo que sucede y lo que provoca, y entonces hay que tratar de controlarlo. Y una cara de este estrés que nos puede llegar a enfermar es que no atendemos las cosas que tenemos que atender. Es decir, a veces sabemos que tenemos alguna situación pendiente, algo que resolver, incluso puede ser una situación emocional, una situación de un trámite, como en este caso nuestra pensión, y nos genera ese estrés, pero nos genera este estrés hasta el momento en que atendamos esa situación. Si nosotros atendemos esa situación que nos está provocando ese estrés, que lo podemos llamar angustia, ¿verdad? O que sufrimiento incluso, porque estamos pensando, es que yo tenía que empezar a hacer el trámite de mi pensión, o tenía que hacer este trámite para hacer mi pensión, y únicamente nos estamos estresando pensando en esa situación que no hemos atendido, pero no la atendemos, y entonces el estrés no solo continúa ahí, el estrés también aumenta, crece. Y ese es el mensaje de este momento, que vayamos atendiendo esas pequeñas cosas que nos estresan. No dejemos que se nos acumulen, no las dejemos para mañana si las podemos atender hoy. En la medida en que vayamos dándole solución o atendiendo esas situaciones, que repito, pueden ser emocionales, algo tan sencillo, tengo que hablar con esta persona, ¿verdad? O tengo que aclarar esta situación y nos estresa porque no lo hacemos, o tengo que ir al Seguro Social a hacer este trámite, tengo que hablar por teléfono para ver esta situación, no lo hacemos. Ese es el estrés que se nos va acumulando, y ese es el estrés que nos puede enfermar. Atendamos esa situación. Si tiene que ver con él, háblelo, prográmese y diga, hoy en la tarde, incluso le voy a hablar por teléfono para que a las 5 de la tarde
me regale 15 minutos para hablarlo. O mañana voy al Seguro Social temprano, ¿verdad? Ya me programo para que mañana yo vaya a arreglar ese trámite, ese asunto. E ir resolviendo esas situaciones para que no se nos acumule el estrés, para que vayamos resolviendo y no se convierta en ese distrés que nos puede enfermar. Ese es, de verdad es el mensaje. Háganlo, funciona muy bien. Vean qué es lo que los está distrayendo, qué es lo que los está estresando y vayan atendiéndolo. Tal vez no pueden atender todo, pero si van atendiendo cosa por cosa, dándole un tiempo, programándolo, van a ver que van a ir resolviéndolo muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención y pues estamos en una próxima plática. Muchas gracias, buenas tardes.